relevante en el lugar, el gobernador que ya sabía este caso de hace 3, 4 meses, el Tribunal Supremo Electoral que ya tenía conocimiento y que en ninguna manera del Ministerio de Gobernación. Entonces yo creo que ahí hay responsabilidad del Estado que por falta de cumplimiento de deberes que efectivamente no ejercieron la función. Y Ya, este porque caso, había descontento con el alcalde de Huracán, que fue reelecto. claro, O sea, de hace meses o sea, veíamos que había eso descontento, ya habían hace rato, denuncias en su por contra. supuesto. Y hay que revisar varios casos. Por ejemplo, el caso del asesinato del ex candidato en el Oriente. Ese es otro fenómeno, digamos, ¿no? Un candidato Y de la UCN, en de la Juriapa, dices UCN, tú ayer ¿verdad? Por también. ejemplo, ahí es otro fenómeno. Y luego vamos a encontrar, por ejemplo, en Joyabaj, ¿verdad? La disputa de poder que hay en Joyabaj. O el caso de la vinculación Zacualpa, que es otro caso donde gana el alcalde, ¿verdad? Pero el hijo también gana de diputado y que ambos están implicados en delitos. O el caso de Chajul, el Chajul Quiché, por ejemplo, nosotros hemos sondeado esta conflictividad electoral en Chajul y encontramos que los financistas que estaban detrás del perdedor del partido, efectivamente, eran los que hoy empiezan a manipular las comunidades para protestar. O sea, es una cadena, digamos, que hay. Ahora, el origen de esto, yo creo que el tema aquí es tenemos que reformar la ley electoral de partidos políticos. Y yo creo que ahí es una de las claves que debe quedarse, o Claro, los que es lo que viene candados a más relucir en duros. casi todo problema electoral que vemos. Exactamente, ahí tiene que ver con el financiamiento, ¿verdad? Ahí tiene que ver con la reelección, porque aquí efectivamente el alcalde que ganó en Concepción era la tercera reelección. Es decir, independientemente si sobornó, si compró votos, pero eso pasa por un tribunal que tenemos hoy que no ha logrado, digamos, hacer un buen trabajo por el tema de la transparencia y garantizar la democracia en el María, ¿y país. cómo ven ustedes el panorama rumbo a esta segunda vuelta? Hablando de la conflictividad electoral, vimos que muchos de los problemas se suscitaron en elecciones pasadas, el 6 de septiembre, por el acarreo de votantes. ¿Cómo ven ustedes esta conflictividad? ¿Será menor tomando en cuenta que ya uno de los partidos que estaba generando mayor polémica, mayor controversia, ya está fuera y queda Jimmy Morales y Sandra Torres, FCN UNE? ¿Cómo ven ustedes esta conflictividad Nosotros hemos electoral? hecho un sondeo a nivel, digamos, como muestra en el país, el occidente al norte y al sur y el oriente del país, incluso de la ciudad de Guatemala. Nos da 3 elementos fundamentales. La primera es que los candidatos, en el caso, la violencia electoral, en la segunda vuelta electoral, el acarreo de votantes, efectivamente va a haber. Va a haber porque las En base al sondeo que alianzas, ustedes han sí, hecho. va a haber acarreo de votantes en base a las alianzas que se están construyendo. Es decir, hay un partido que ha dicho que no va a hacer alianza con los partidos, pero que ha amarrado toda la alianza en los departamentos. Me refiero al partido de FCN. Por ejemplo, en Quiché nos consta, hay datos, digamos, en donde la alianza se ha armado entre el Partido Líder y el Patriota con FCN. O el caso de Huehuetenango, o el caso Alta Verapaz, el caso Quetzaltenango, es decir, que hay municipios donde se van a ver estas alianzas y efectivamente donde quien promueva esa carrera de votantes, efectivamente son las personas que tienen, digamos, un compromiso, que adquieran un compromiso con el partido político. En una contienda electoral, efectivamente los candidatos, alcaldes, o los alcaldes reelectos, o los alcaldes electos, o los diputados, tienen compromisos, digamos, con un partido en alianza y hay acarreo de votantes. Ahora, el caso, nosotros vemos un tema importante que no vemos en este, y es que hay un clamor popular de la sociedad, es decir, la población demanda, ha demandado, se pudo la renuncia del presidente, una vicepresidencia, hay una ola de corrupción, y bueno, efectivamente la población está demandando que hay que digamos, depurar el Congreso de la República, hay que limpiar la corrupción en el Estado. Sin embargo, ambos candidatos, cuando uno analiza sus planes de gobierno, nosotros hemos analizado, y los discursos en los foros, por ejemplo, de verdad carecen o no tienen voluntad política, o no tienen conocimiento, o efectivamente se pasan, digamos, de percibir de la demanda de la sociedad. Que es una de las críticas que se le ha hecho precisamente Sí, a ambos candidatos ambos en este candidatos. rumbo a segunda vuelta, porque dicen no han presentado esas propuestas concretas. Y quería hablar contigo respecto a las propuestas que se han visto, si es que se han dado para la inclusión de los pueblos indígenas, para quizá lograr todas esas reformas que se han demandado en décadas en nuestro país. ¿Cómo ven ustedes esas Nosotros hemos propuestas? medido, hicimos una primera medición, en el caso la agenda programática de ambos partidos que tiene que ver con la inclusión y el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Efectivamente, cuando uno empieza a ver,
hay, digamos, tal vez tal vez, no digo que esa es, pero tal vez lo que se puede rescatar en el caso, el programa de la UNE es que plantea un eje intercultural, ¿ya?, como eje transversal, es lo único que se puede rescatar. Pero el caso FCN no plantea nada, digamos, el caso, la inclusión o el abordaje de los derechos colectivos de los pueblos indígenas dentro de las políticas públicas del Estado. ¿Qué quiere decir con esto? Ambos partidos no incluyen a los pueblos indígenas, es decir, los ven como la masa votante únicamente para poder, digamos, darles el obtener voto, esos votos. o incluso ofrecer las ventanías indígenas como la CODISRA, el FODIGUA, la Defensoría de la Mujer Indígena, y ahí se volquean a todos nuestros hermanos indígenas como que fuera es la salida a los pueblos indígenas. Hemos dicho y hemos demandado que esas ventanías indígenas no es la solución al país, no es la solución a los pueblos indígenas. ¿Qué esperarían ustedes ver y en estas 2 semanas creen ustedes que esos candidatos podrían venir y restablecer alguna propuesta? Yo creo que incluirla hay dentro de su varios plan de temas. trabajo? Por ejemplo, analizamos el abordaje, el tema de la conflictividad social. Recordemos que con el Partido Patriota nos deja con más de 1.280 puntos de conflictividad social en el país. No son los pueblos indígenas que provocan esto, sino que ha sido el partido oficial. Y aquí el próximo gobierno tiene que, digamos, reducir o resolver por definitivo esta conflictividad social. Por ejemplo, la explotación minera. Es decir, ¿cuál es el abordaje si la población está demandando que se respetan las consultas comunitarias o las consultas a pueblos indígenas? Guatemala ratificaba el convenio 169, pero ninguna de estos dos comentan, digamos, si es que van a respetar el convenio 169. ¿Cuál es el convenio 169? Para dejarlo Bueno, claro. el convenio 169, el artículo 4, el inciso 2, plantea, digamos, que los estados deben hacer consultas a la población, a los pueblos indígenas, que le afectara cualquier desarrollo en su territorio. Por ejemplo, el caso de la minería. Y entonces aquí ambos partidos no plantean, digamos, cuál es la salida y la solución a esta crisis que se vive en el país. Segundo, hay una demanda de la población de la hidroeléctrica. Y entonces, ¿cuál es la solución a esta demanda si hay miles y miles de familias que han cortado la energía porque hay una empresa que cobra demasiado y no hay una regulación, digamos, ¿no? Entonces, aquí no hay una solución a este problema. Luego nosotros vemos en el tema salud. En el tema de salud, quizás lo que se ve más son los hospitales aquí en la ciudad, pero cuando uno va en las comunidades, allá no hay hospitales. Allá son puestos de salud, no está la persona que atienda porque no le han pagado, no hay medicamentos, y las mujeres, ¿a dónde tienen que ir? Entonces aquí acudan a las comadronas, a aquella señora que cura ahí, pero el Estado no reconoce eso. Y entonces estos dos candidatos tampoco abordan, digamos, cómo resolver la crisis de la salud o el reconocimiento de la salud ancestral de los pueblos indígenas, que ha dado vida de solución a muchos casos. Que son cosas importantísimas para los pueblos o la mayas. educación bilingüe, por ejemplo. Entonces no se plantea en la educación bilingüe cuál va a ser digamos, el presupuesto, ¿verdad? Entonces me parece que los dos candidatos, ¿verdad?, no hay planteamientos serios en la reforma del Estado o la refundación del Estado, el clamor popular de la población, como que no se escucha eso. Entonces yo no veo, digamos, como que los dos candidatos tengan posibilidades de resolver los problemas estructurales en el país. Es decir, vamos a tener cualquiera de los dos que llega. Yo sostengo que estos dos, cualquiera de los dos que llega, yo creo que no va a terminar de gobernar. Me parece que tendrá 2 años de gobierno y el clamor popular tendrá que ir por un gobierno de transición. Creo que Guatemala le urge un gobierno de transición. Necesitamos una Asamblea Nacional Constituyente. Hay que reformar la Constitución, hay que renovar, limpiar el Congreso de la República, y el gobierno que toma el poder el 14 de enero, efectivamente, debe ser un gobierno de transición. Bueno, Mario, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, yo sé que podemos seguir conversando por horas respecto a esta conflictividad que estamos viendo en nuestro país, a la conflictividad electoral, la conflictividad social, pero seguramente vamos a tener la oportunidad de hacerlo conforme nosotros avancen seguimos los días, monitoreando el el país, y sobre todo los 11 municipios donde hay nuevamente la elección. Hay que poner mucha atención. Creo que la Policía Nacional Civil, los gobernadores departamentales y sobre todo Gobernación, yo sí quisiera hacer un llamado a ellos que realmente crean una estrategia específica de seguridad en estos 11 municipios, porque efectivamente ahí nosotros vemos que hay un brote de conflictividad más mayor que la primera vuelta electoral.
Wow, bueno, vamos a estar nosotros muy pendientes. Mario, gracias por haber Muchas estado gracias. con nosotros y hablar un poquito de este panorama. Es entonces la opinión de Mario Itzep del Observatorio Indígena respecto a lo que estamos viviendo, a este ambiente electoral, político que estamos viviendo ya a 2 semanas de la segunda vuelta electoral. Vamos a continuar ahora con una pausa, pero regresamos con mucho más enseguida aquí en VLM Noticias.